buenas tardes, señores, bienvenidos. Comenzamos la última edición, pero de 2022. Esperamos estar muchas temporadas más. Arturo Ortiz, hoy día especial. Sí, hoy día especial. La verdad es que yo creo, podría hablar por los dos, nos hubiera gustado hacer un programa con un corte como más navideño, ¿verdad? Más entrañable. Mira si tenemos lazo aquí en el... Eso sí. Pero el lacito es lo que tendrían que poner también a lo que está aconteciendo a raíz de todo lo que nos vemos hoy obligados a recoger como actualidad derivado de las decisiones del Tribunal Constitucional y que han generado pues mogollón de polémica en todos los sentidos. Y sobre todo porque no nos ha tocado la lotería. Tampoco. Es que encima tampoco. Pero bueno, la lotería que importa sí nos ha tocado, que estamos aquí. Estamos aquí, con lo cual para mí ya ese es el mayor premio. Y encima tener a mis compis, esto sí que es una lotería. Pedrito en los mandos técnicos, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola, muy buenas, Alexia. Muy buenas, Pedro. Hola, Javier Lillo, Javier Sandoval, nuestros dos CEOs. Por cierto, ya Sandoval mucho mejor. Dentro de nada le tenemos dando guerra aquí a todo el equipazo de la familia. Click, Radio, TV. Por cierto, aprovechamos ya de antemano para felicitarles esos próximos días, aunque al final intentaremos hacerlo con ese sentimiento entrañable de las fechas, aunque insistimos, la actualidad nos obliga a recoger hoy un programa pues que va a ser de todo menos navideño. Bueno, eso sí, interesante muchísimo. Y además vamos a tener a alguien a quien apreciamos y con quien aprendemos muchísimo. Nos vamos a adentrar de nuevo en la narratoria jurídica y el más difícil todavía... La narrativa, perdón. Acabas de crear la palabra. La narrativa. Y oratoria. Narratoria. Exactamente, la narración oratoria, ya está. Bueno, pues que también dijimos directos a la fuga, que lo sepas, hemos hecho ya aquí un mix de programas. Eso es lo que no se puede cuando uno está en misa y repicando. Bueno, que sí, en narrativa y en oratoria y en redacción jurídica, ahora sí, porque Cristina Carretero nos va a ilustrar acerca de esos escritos y bueno, pues ya saben que como doctora en Derecho y muy especialista en esa comunicación, pues va a ser muy ameno. Vamos a tener a una eminencia, Javier Díaz Reborio. Él es catedrático de Derecho, profesor en la Universidad en Toledo, además doctor honoris causa, va dando conferencias por el mundo entero, muy especializado en Derecho Constitucional, con lo cual fíjense de qué mano vamos a recoger todo lo que está ocurriendo en el Tribunal Garante. Y vamos a hablar de marca personal. Nuevamente hay que ponerle sello, identidad y distinción a los despachos jurídicos y sus profesionales. ¿Cómo hacerlo? Pues seguiremos aprendiendo al respecto. Esto es lo que les hemos preparado como menú navideño, ya ven. Por lo menos iba a ser seguro de interés y de última hora. Arrancamos poniéndonos precisamente al día en cuanto a jurisprudencia y legislación se refiere. Pues vamos con ello, Arturo. Venga, ¿quién quieres que inicie? Empezamos por legislación, por ejemplo, reseñando la Ley Orgánica 13/2022 de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. Y nos vamos con la jurisprudencia civil, Alexia, y vamos a la sentencia 3231-2022 de 1 de diciembre sobre el arbitraje y el concurso de acreedores. Y dice el Supremo que con carácter general la competencia para conocer de las reclamaciones que la concursada ejercita frente a un tercero después de la declaración de concurso y al amparo de lo regulado en el artículo 54 de la ley concursal viene determinada por las reglas generales de atribución de competencia, sin que exista una visa atractiva a favor del juez del concurso. Esta regla general no deja de operar también cuando el juez del concurso suspende los efectos de una cláusula arbitral sin que esta decisión conlleve una atracción de la competencia a favor del juez del concurso, pues eso supondría una modificación de las reglas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Concursal cuando prescribe la facultad del juez del concurso de suspender la eficacia del convenio arbitral. No contiene ninguna previsión que atribuya a su vez la competencia al juez del concurso para conocer en todo caso de las cuestiones afectadas por el convenio arbitral.
Vamos con la sentencia 4820/2022 de 1 de diciembre del mismo año sobre la exoneración del pasivo insatisfecho y condena penal por delitos contra el patrimonio. No cualquier condena por un delito formalmente incluido en la relación legal merecía la privación de la condición de deudor de buena fe, sino cuando el delito tuviera una cierta gravedad, dado que en el caso de los delitos de daños a la propiedad ajena del artículo 263 del Código Penal resulta muy relevante, pues excluiría el tipo general del apartado primero y sí incluiría, sin embargo, el tipo agravado del apartado segundo, en el que las circunstancias que lo agravan sí hacen desmerecer de la exoneración. Y pasamos a la sentencia 4471/2022 de 30 de noviembre sobre la alevosía doméstica. Dice la sentencia que la crudeza del relato, en el que vemos cómo el agresor se aprovecha de la confusión que ocasiona la pérdida del conocimiento de Matilde, intensifica la apreciación del agravante de alevosía convivencial o doméstica, de mayor reproche si cabe, en tanto que el atacante se prevale de un lugar en donde las personas se sienten más seguras, esto es, en su propio domicilio, para conseguir su propósito criminal sin poder desplegar la víctima de cualquier resorte defensivo. Esto lo voy a comentar yo, Alexia, esta de aquí, la Venga. Sentencia 4489. La verdad, esta es la famosa sentencia de la Arandina, que ya no por el caso concreto, sino porque hace un estudio muy intenso que yo creo que todo jurista que se dedica al derecho penal se la debe mirar, sobre cuándo hay consentimiento, en qué casos no hay consentimiento. Habla sobre cómo el juez tiene que valorar la prueba, en qué casos puede valorarla de una manera, en qué matices. Es una sentencia muy extensa, que recomiendo con independencia de la anécdota del caso, pero que sí que cualquier jurista que se dedica al derecho penal la tiene que comentar. Como era muy extensa, me ha sido muy difícil, porque son 60 páginas de sentencia, Condensarla. condensarla o hacer un extracto, porque la verdad es que es muy interesante. Y yo creo que es imprescindible. Pues hecha la reseña, quedan emplazados a leerla, ya ven que de interés como para hacerlo en su redacción completa. Y con ello nos vamos al ámbito contencioso administrativo, ahora sí, sentencia 4474/2022 de 2 de diciembre sobre los efectos del planeamiento urbanístico. La anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable y en consecuencia no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales. Bueno, y ya por último nos vamos a la sentencia 4025 de 3 de noviembre sobre la deducción en supuestos de rendimientos financieros de operaciones vinculadas. Nos dice que a efectos del impuesto sobre sociedades en supuestos de rendimientos sujetos a retención, en particular unos rendimientos financieros derivados de operaciones vinculadas conforme al artículo 17 del texto refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades, para proceder a la aplicación de la deducción se precisa la existencia de flujo monetario, este es el pago de los expresados rendimientos. Ante el impago de estos y a los expresados efectos no puede considerarse que se haya producido retención alguna sin que en consecuencia proceda la deducción. Pues con esto cerramos nuestro informativo jurídico. Nos vamos directamente, Cristina Carretero. Qué alegrón siempre encontrarte, verte. Y quién mejor para poner el broche de oro a esta temporada de Directos al Derecho 2022. Bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Pues con mucha alegría de veros y en este Día de la Salud celebrarlo con vosotros. Muchas gracias y que esa sea efectivamente la lotería, ¿verdad? Sí. Que nos toque a todos para el próximo año, aparte de darnos cita aquí. Cristina Carretero González, doctora en Derecho, profesora de Derecho Procesal, Oratoria y Redacción Jurídica en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia de Comillas y Comunicación Escrita en el Máster de Recursos Humanos de ICADE Business School. Nada más, ya saben, una eminencia en esta materia porque hablamos de oratoria. Anda que si nos escucha al comienzo, bueno... No sé si lo has escuchado, porque Alexia acaba de acuñar el término de narratoria. Claro, la narrativa oratoria. Narratoria. Narratoria, qué bueno, me ha encantado. Pues bueno, estábamos, como hoy es el día de las copas, pues teníamos también la de la universidad y estábamos en ello. No se podía escuchar, luego se escucha. Bueno, pues verás tú que nos vamos a reír un poco. ¿Cómo se nota cuando las copas van antes o después? Nosotros después, pero que lo sepan. De la narratoria te lo compro, Alexia. hay que ante todo ser concisos. Eso lo hemos aprendido de ti, aunque no termina de calar, Cristina.
Bueno, es que ni yo misma termino de casar con ello. Fíjate que ha tenido que hacer apunte Arturo, porque es que no éramos capaces de verdad, de coger la sentencia y poder hacer un extracto que fuera comprensible en una extensión razonable. O te remites a los 60 folios o no sacas la esencia. No, bueno, es que el problema de esta sentencia es que hace un estudio muy pormenorizado de muchos temas, o sea, de valoración de la prueba, de lo que es el bloqueo en el consentimiento, y tocaba tantos temas que era complicado el de decir, y además de forma extensa. Es prácticamente un manual, más que de derecho penal. ¿Tú eres partidaria de estas fórmulas, Cristina? Porque esto sí es verdad que es complicado. Si la oratoria en sí lo es y la comunicación, pues hacerlo por escrito y además en un marco jurídico, pues tiene mayor complejidad. Pero valóralo. A ver, en teoría esto debería ser informado de manera oral, pero entiendo que en el caso que estáis comentando, al ser tan prolijo, tendrías que hacer una selección que a lo mejor no te interesa porque te estás dejando aspectos fuera que no te puedes dejar, con lo cual, si te dejan hacer una síntesis oral, pero aportarlo por escrito y así poder contar con todos los elementos necesarios, yo creo que sería ideal. Además, hoy como nos ibas a dar una sorpresa que no ha venido, tenía que dejar espacio de tiempo. No, pero sí, tranquilo que al revés, tenemos 2 personas con las que nos va a faltar seguro. La sorpresa, ¿me dejas mencionarlo? Sí. Sí, gracias. Perdón, Cristina, vamos a hacer aquí eres de la familia y del equipo, con lo cual ya sabes cómo funciona. Sí quiero hacer la mención hoy porque además me había comprometido, pero sin embargo la puesta en escena importante, y Cristina lo va a comprender mucho mejor, la haremos en cuanto volvamos, porque vamos a tener 2 sorpresas con el permiso de la dirección de la cadena y tuya como director del programa. Y es que, bueno, la Orden de Caballeros Custodios que me honró nombrándome caballero hace unos meses, crece aquí en Madrid y, bueno, con unos profesionales maravillosos, entre ellos un caballero que es un prestigioso abogado con el que hay una relación maravillosa y yo quiero tenerle aquí y hacerlo a dúo y no es lo mismo que pero esté con yo la capa, solita pero con la con capa. el manto que está bendecido, que si te oye el maestre no. El manto, con todo. La capa. Nos venimos, sí. Bueno, primero es capa, no ha estado desacertado, pero ya cuando se bendice y te ordenan, no. Bueno, pues con nuestro manto, nuestras medallas, lo haremos y además prepararemos material audiovisual para que vean el momento de la ordenación, que fue maravilloso, épico, en un castillo precioso, en Moral de Calatrava. Eso será la vuelta, así que tenemos deberes para estos días. Bueno, Cristina, de momento, para intentar comunicar por escrito y, por ejemplo, vamos a pensar en un texto jurídico, en un recurso, en un escrito, pautas básicas, a ver si conseguimos estructurarlo correctamente y redactarlo de la manera más sencilla. Pues yo, mira, por las fechas en las que estábamos y por lo que comentamos Arturo y yo hace unas semanas, digo, salirnos un poco del sota, caballo y rey del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que como es el subsidiario para el resto de jurisdicciones y nos dice las partes que debe tener la demanda, yo creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro. Y añadir hoy como plus qué otros recursos pueden ayudar a que esa narración sea un poquito más efectiva, un poquito más visual, un poquito que nos llegue más, ¿no? O sobre todo que nos llegue como lectores si somos los destinatarios. Entonces, viendo qué es lo que se está haciendo por ahí, pues Arturo me mencionó la palabra storytelling, que yo no soy muy de anglicismos, pero hay que controlar las palabras que se van introduciendo suavemente en nuestro idioma y por lo menos conocerlas, ¿no? Bueno, story es historia y telling es contar, entonces en el fondo estamos hablando de la narración. Pero sí ocurre que hay elementos del storytelling que podrían ser aplicables de algún modo a la narración que se hace por cualquier jurista, tanto puede ser en una demanda, en una contestación, o el juez o el fiscal haciendo cada uno su escrito. Entonces, ¿qué nos enseña esto del storytelling? Pues son técnicas en las que emplean y nos invitan a contraponer, primero, a describir muy bien a las personas que están en esa historia,
claro, al no ser puramente jurídico y nosotros hacer la traslación, ellos los dividen muy claramente en los buenos, los malos y los regulares. Depende de la posición que estemos así. Nosotros vamos también a definirlos como buenos, malos o Claro, regulares. claro. Claro, nos invita a contar historias en las que el aspecto personal sea potente, ¿no? Entonces, que destaquemos aquellos aspectos personales que nos interesan. Luego, que utilicemos un lenguaje sencillo, que sea claro, que sea directo, a utilizar también recursos visuales, que cada vez son más importantes y se van imponiendo. ¿Cómo cuáles, Cristina? Recursos visuales, te puedo hablar simplemente de esquemas, de fotografías, de infografías, de gráficos. O sea, por ejemplo, sí que hemos visto en temas de, si tú tienes un tema de una patente, propiedad industrial, pues es muy fácil que te añadan una fotografía para saber exactamente de qué mecanismo estamos hablando como novedoso, para que haya dado lugar a un problema y llegue. O en un accidente de circulación, los croquis. Pero no todo tiene que ser tema de circulación, tema de propiedad intelectual, o sea, industrial en este caso. Quiero decir que lo podemos llevar mucho más allá y traerlo y hacer esos esquemas, las infografías suelen ser muy buenas a veces. Sobre todo, pues mira lo que comentaba Arturo antes, cuando hay una multiplicidad de personas o de casos que se van intercalando los unos a los otros. ¿Recordáis que lo mencionamos en una ocasión, esa sentencia en la que en Estados Unidos en 2021 se habían introducido elementos de cómic? Claro, el resultado así un poco más teatral es, bueno, ya se admiten sentencias en cómic. A ver, no. Primero, estamos hablando de Estados Unidos. Segundo, se trataba de una empresa de cómics. Entonces, de las 23 páginas que ocupaba, había pues 11 que estaban narrándose los hechos en formato cómic, pero lo habían hecho a propósito porque la empresa era de cómic, la demandante. La ley de enjuiciamiento civil ni las demás nos dice, no nos ponen barreras al campo. O sea, las barreras nos las ponemos nosotros basados en la tradición y decimos, pues por ahí no pasamos, pero no pasamos porque no queremos. Yo entiendo que no te vas a liar a hacer cómic porque tienes palabras y las puedes tener muy bonitas para usarlas. Pero ¿tú crees, Cristina, que veremos en la redacción de los hechos ahí incrustado la fotografía, El el dibujo, esquema, la ilustración, sí? en vez de ahora que lo ponemos todo al final como documento 1, documento 2, documento 3? Vamos a ver, yo creo que depende de la magnitud de la demanda y de la complejidad del caso. Si vas a necesitar 11 folios, no es lo mismo que cuando necesitas a lo mejor 60 que has mencionado antes. Entonces, si vas a necesitar 60, todo lo que pueda ser descargar del cuerpo básico lo dejaría para el final como anexo en una llamada. Mira, hace unos días pedí a un amigo que es juez argentino, voy a citarle porque es maravilloso, Guillermo González Zurro, sus sentencias, porque es uno de los grandes especialistas que hay en comunicación jurídica clara y él, siendo juez, lo está llevando a cabo en sus sentencias. Entonces me manda sentencias en las que aparece, sentencia por ejemplo, recuerdo ahora una de 11 folios. Tiene un índice. En el índice ha puesto un título para cada uno de los apartados. En esos títulos, por ejemplo, relación contractual, lo pone con un hipervínculo para que si tú lo tienes en digital te vayas directamente a la parte que quieras. Pone notas a pie de página. Pone anexos al final para descargarle de toda esa jurisprudencia que él no necesita que la gente esté leyendo, mira cómo me dan la razón los demás arriba, tal. No. Lo pone al final, discretamente, porque quien se lo vaya a leer, ya sea su abogado, el procurador, la parte incluso, sus sentencias se entienden perfectamente y está usando tecnicismos, ojo. Lo que pasa es que normalmente vamos a necesitar al abogado y el abogado también le va a resultar más fácil explicar porque el propio juez está haciendo una labor de explicación, siendo comprensible. Y mira, me he traído el párrafo de una de sus sentencias, el primer párrafo. Voy a poner un poco vocecita porque es que es tan bonito como empieza. Dice, mira, así empieza la sentencia de Guillermo.
que se le caiga encima un arco publicitario mientras disfrutaba de un paseo por la Avenida de Mayo con motivo del evento público Buenos Aires celebra Galicia, debió de ser lo último que se imaginara que podía sucederle a Santiago en la tarde otoñal del sábado de 2016. Y sin embargo, sucedió. Vamos, tú empiezas leyendo eso y dices, literario absoluto. Totalmente. Y luego tiene todas sus partes esperables en una sentencia, pero su narración es que está cumpliendo con esto que el storytelling que decíamos nos invita a acercarlo un poco más, a que sea un lenguaje un poco más llano en el sentido de no solo es legible y comprensible, sino que quieres leerlo porque hay un hilo discursivo lógico, fluido, casi bonito. Claro, más narrativo que jurídico, claro. Más narrativo que jurídico, efectivamente. Y tampoco, antes cuando decía o preguntabais si sería recomendable meter fotos y tal, yo siempre soy partidaria de meter recursos visuales, porque al final, ¿tú qué haces cuando estás redactando una demanda? A ti te ha venido un cliente con una información más o menos desordenada, muchas veces muy desordenada, más o menos completa, muchas veces bastante incompleta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ordenar toda esa información y llegar a un punto en el que tú traslades a la mente del que te lee aquello que desordenadamente te han contado a ti y tú como eslabón intermedio te toca ordenarlo. Entonces, la recomendación, claridad, que sea ordenado, eso siempre ayuda muchísimo y la cronología más, que sea breve, lo habéis dicho antes y lo decía Gracián, que más obra en quintas esencias que Fárragos decía, ¿no? La brevedad, que sea correcto también, o sea, preocupémonos también por pasar por lo menos el corrector de Word, bastante recomendable. Dios mío, los signos ortográficos, por favor. Que sea completo respondiendo a las 7 preguntas clave que no necesitas todas, pero que si las preguntas, que son el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, de dónde, cuánto y por qué. Eso, como estamos en Navidad, y si me permitís la licencia, digo, de una simple frase, ¿qué tienes tú que preguntar para obtener la información completa? Si he cogido la frase, hacia Belén va una burra cargada de chocolate. Y digo, ¿yo qué preguntaría para enterarme mejor de todo esto? Pues ¿qué objetivo tiene este transporte de mercancías? ¿Quién es el propietario de la burra? ¿Y a quién se destina la carga? ¿Cómo va de cargada la burra? ¿Cuándo se produce ese transporte? Que no es lo mismo el día de la lotería que el día de la Navidad o que el día de los Santos Inocentes, porque a lo mejor la finalidad es distinta. ¿De dónde parte la burra? Porque ya sabemos dónde va, pero no sabemos de dónde viene. ¿Cuánto chocolate transporta? ¿Qué grado de pureza tiene el chocolate? ¿Y qué valor de mercado tiene ese chocolate? Y al final, ¿por qué? ¿Por qué va en medio de la noche una persona guiando una burra en ese día de los hechos? O sea, vamos a tener que emplazarla para que redacte el escrito, ¿eh? Qué buena es que es buenísima. No, buenísimo. No, al final dices, construyo algo completo, claro, breve, con toda la información posible y luego tienes que ser, como ideal, ameno. Os he traído un poquito simplemente de Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, de Javier Pérez Minaya, magistrado que ahora es decano de allí, y he rescatado un auto en el que digo, ¿cómo se puede ser tan ameno? ¿Cómo se puede ser tan genial? Porque mirad lo que dice. Voy a leer solamente 2 extractos de su auto, Razonamientos jurídicos, para que veáis la expresión. Él plantea 2 cuestiones procesales que como siempre son previas a las materiales, ¿no? La denuncia es al rey mago Baltasar y le toca a él como juez. Denuncia, a ver, estamos en Navidad, ¿no? Hay que traer cositas así navideñas. Entonces, razonamiento jurídico 1 de tema procedimental. Él se plantea la abstención, posible abstención, y fíjate lo que dice. Es obligado comenzar por plantearse si este instructor estará obligado a formular abstención, y es que, sin poder ciertamente afirmar que exista una amistad íntima
con la persona denunciada, reconoce el instructor que el rey mago Baltasar, con el concurso de los reyes Melchor y Gaspar, le han venido ofreciendo anhelados presentes cada día de 6 de enero desde que tiene uso de razón. ¿Cómo se puede plantear tan bonita una abstención? Y la siguiente, pues es una cuestión también procesal de competencia judicial internacional, porque claro, es que estamos hablando primero de un rey, entonces se plantea una posible inmunidad, estamos hablando de reyes. Y luego el tema de la discutida competencia judicial internacional, porque, a ver, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el rey Baltasar? Porque dice, a lo mejor me toca o a lo mejor no me toca y tengo que derivarlo a otro país. Claro, y dice, habría que determinarse la nacionalidad de su majestad, pues siendo notorio que procede de Oriente, hace más de 2000 años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen. De este modo, solo conociendo su nacionalidad, podría dilucidarse a qué jurisdicción y a qué órgano judicial dentro de la misma correspondería instruir. Esto es real, Cristina, es real. Es realísimo. Es realísimo. O sea, es que el auto no tiene desperdicio. Me parece. Entonces, lo que decimos, ¿por qué no introducir recursos visuales cuando ayudan? ¿Por qué no amenidad? Porque él ha dejado de contestar algunas de las cuestiones que tenía que en absoluto, pero lo ha hecho de manera magistral. Y que todo el mundo se va a acordar de ese auto, de esa sentencia y de él. Es que está clarísimo. Sí, está clarísimo. Se puede entender. Esto lo lee la persona que denunció por responsabilidad penal y civil. Claro, puso una denuncia, entonces empieza por la responsabilidad penal. Lo que termina el auto es archivando la causa sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan. Pero ahí está. Entonces, bueno, al final la síntesis es todo. Tú todo concibes eso en este país, Cristina, tú eres algo excepcional. Es decir, la mente de un jurista es lo antagónico, bueno, en lo que confluye en ti, porque es que en ti, claro, se da la paradoja de ser estricta, rigurosa y con una excelencia en conocimientos y exposición jurídica digna de admiración, pero luego tienes una creatividad. Y tienes, de verdad, eso no todavía quizá por ese clasicismo en nuestro país del sector jurídico, es que no, es impensable. ¿De verdad tú lo concibes? ¿Lo vamos a ver? No, todavía. Yo creo que falta un poco de tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que a algunos nos toca echar la semillita esa que no se ve, se queda metida en la tierra. Oye, me está haciendo mucha ilusión ver a Francesc, porque un día hablamos él y yo y dijimos, pero a ver si vamos a ser primos por lo del Domínguez. Anda, y es que de verdad os conocéis. Bueno, pues aprovecho, Francesc Domínguez, porque vendrá con nosotros en la segunda parte para hablar de esa marca jurídica y personal. Crack, Francesc. Que nada, saludaros con toda libertad. A ver, que no te... Ahora, Francesc, aparte del nombre precioso. No... ahora. Hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Sois familia al final o no? A ver si vamos a quedar igual, emplazados, ¿eh? Se archiva pues, a lo mejor sí, no sé. Si tenemos parientes comunes de origen de Zaragoza o Guadalajara, pues podría ser. De Guadalajara, sí. Ah, mira, porque ya lo hablamos tú y yo en una ocasión. Exacto. Mi padre era de la zona de Calatayud, pero está al lado de Guadalajara. Claro. Entonces es probable que sí, que somos primos lejanos, seguro. Mira, claro, anda, qué bonito, qué relaciones se establecen. Al final va a ser un programa muy navideño, muy familiar, muy entrañable. Bueno, estamos contigo enseguida, Francesc? Cristina, eres de verdad maravillosa. ¿Qué te vamos a decir? Gracias porque nos has ayudado, pues eso, a introducir un poco el color que merece el programa en este día, sin detrimento de lo que, pues el contenido y por otro lado la actualidad, que el broche va a ser bastante menos amable, seguramente, no por quién viene, sino por lo que hay que abordar, como es lógico, y sin embargo, pues tú le has dado ese cariz navideño. Gracias, de verdad. ¿Cuánto aprendemos contigo? A vosotros. Muchas gracias. Un beso enorme y hasta la próxima temporada. Nos vemos enseguida.
Gracias. Francesc Domínguez, experto en marca jurídica, marca personal, porque al final esto es importante y hay que potenciar esa identidad de los despachos y de los profesionales. Bueno, o de los profesionales. Efectivamente, a veces es lo mismo y a veces no. ¿Cómo estás? Ahora sí, formalmente, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues encantado de estar con vosotros, con Click Radio Televisión, y vamos, un placer, y también para intentar aportar contenido de valor a la audiencia, y también para desearos a todos pues unas felices Navidades. Gracias, Francesc. Que bueno, ya fíjate que en tu saludo creo que has dado en la clave. Hay que aportar valor y hay que marcar diferencias. Al final es un poco eso, generar nuestra marca, generar nuestra imagen y nuestro posicionamiento. Esto es importante. Sí, en efecto, porque se da una paradoja que en el mercado jurídico español, o en el mundo jurídico español y por extensión de otros países, bien sea de América Latina o del resto de Europa, ¿no? Pues hay muchos abogados y abogadas competentes, y lo bueno es que también sean, y lo son, buenas personas, personas honradas, es decir, que tienen potencialmente una marca positiva, pero se da la paradoja también, insisto, que llevan a cabo una gestión de su marca, es decir, de su persona intuitiva, y normalmente tienen un comportamiento en el mercado a las expectativas, pasivo. Se confía mucho en lo tradicional exclusivamente, que bueno es el boca a boca, pero esto implica que no hay un comportamiento activo, es decir, de posicionamiento, tanto personal como del despacho, para intentar servir con mayúsculas a un tipo de clientes a los que se podría servir, pero que no nos tienen en cuenta porque sencillamente pues, no nos hemos hecho familiares, no hemos ganado una mínima visibilidad sobre la base de una estrategia. Insisto normalmente en que sin estrategia no se va muy lejos. Claro. ¿Qué dirías, Francesc? Porque ves aquí, yo siento cierta impotencia, quizá porque se dé ese maridaje de la vertiente jurídica y la periodística al final, que entraña la publicitaria, pues despachos que de alguna manera, porque ya están posicionados en esa tradición y sobre todo, bueno, consolidados, y eso es cierto, por una clientela amplia, basta con V en amplitud, pero creen que no es necesario siquiera ni tener marca, nombre, ni competir en ese mercado. ¿Qué les dirías tú? A ver, marca, lo que es marca tenemos todos, porque todos dejamos una huella en los demás, a todos se nos asocia con algo. Lo que ocurre es que si todo nos va bien, en lugar de confiarnos demasiado en que todo va bien, entiendo que desde esa tranquilidad del momento por la que todo va bien, es el momento para intentar salir de la zona de comodidad y prever también y construir el futuro. Porque si siempre estamos en la misma zona de confort, de comodidad o de hábito, de costumbre, pues corremos un cierto peligro de que el mercado, por no decir otros despachos de abogados, apasionados por crearse un espacio, pues nos vayan reemplazando o arrinconando. Entonces, para mí, por mi experiencia de todos estos años, el mejor momento para intentar conseguir un tipo de clientes al que podemos asesorar y que a lo mejor no llegamos a ellos es cuando todo va bien. Y hay despachos que ciertamente tienen mucho volumen de clientela, pero rentables, hay buena parte, un alto porcentaje de los clientes que no lo son realmente. Entonces, desde mi punto de vista, lo esencial es enfocar en la calidad, que esto generalmente por extensión redunda en calidad de vida de los profesionales del despacho y por extensión del propio despacho. Es que escuchamos mucho eso de al final, como tenemos demasiado trabajo, ¿cómo vamos a invertir y para qué si no lo necesitamos, ¿no? Sí, lo que se da una paradoja, de nuevo insisto con lo de las paradojas, y es que en el mundo, en la economía en general, todas las empresas, normalmente de cierto tamaño también, cierto es, tienen unos departamentos, ¿no? de marketing, de comunicación, incluso comerciales. Y en los despachos de abogados, pues aunque sean a título unipersonal, una parte de las tareas debería ser pues tener o sea, unas actividades comerciales adecuadas para la abogacía, unas actividades de marketing, de comunicación, porque, a ver, si no se generan unos ciertos asuntos, yo insisto, se corre el riesgo bueno, de caer en la autocomplacencia y de ir perdiendo competitividad. O sea, la marca es aquello por lo que te contratan
o no. Entonces, insisto, si somos competentes y somos personas honradas, buenas personas, buena gente, tenemos la base para transmitir más confianza. La confianza, que es la marca, digamos, podemos aprender a generar más. Ocurre que en el mundo jurídico se habla mucho de la confianza desde un punto de vista filosófico, que a mí me encanta la filosofía, la verdad, pero esto, hablando de mercado, hay que hacerlo más pragmático. Y ocurre que la confianza, si tenemos las bases que he comentado antes, podemos aprender a generar más, si sabemos cómo hacerlo, eso sí. Y A mí francés, bueno, pues cuando leí tu artículo y entonces me animé a invitarte, es esa contraposición entre la marca personal del abogado o la marca del despacho, o las dos. A veces uno está en un club que tiene su marca y luego es un buen futbolista y que muchos también... todavía el abogado es la marca del despacho. O el creo otro que, ¿no? día, a mí el otro día, un periodista que me hace una entrevista me dice, ¿cómo te presento? ¿Como tu despacho o como ti mismo? ¿Cómo resolver esa disyuntiva? Pues aquí, a ver, si las personas han sido bien seleccionadas de origen, pues se disipan muchos problemas. Entonces es bueno, y se puede hacer, seleccionar personas que potencialmente van a ser leales al despacho. Ahora bien, esta alegría del primer día, pues es bueno que la dirección haga lo posible para mantenerla en todos los profesionales. Entonces, en servicios profesionales como los de los abogados, es evidente que la calidad de los abogados y el trato humano relacional que den a los clientes, pues incide directamente en la competitividad. Por lo tanto, si consideramos que un despacho de abogados es como una familia, es decir, que tienen unos mismos valores, por eso la familia funciona y el mismo estilo, pero cada uno tiene una personalidad diferente, lógicamente, que enriquece al despacho, a la familia, pues podríamos estar de acuerdo en que si potenciamos la marca corporativa, la marca del despacho, de alguna manera estamos potenciando el prestigio y el buen nombre de sus abogados. Y si sus abogados hacen lo posible para dar un excelente servicio y dar a conocer las virtudes del despacho, pues se estará potenciando la marca madre, por decirlo de alguna manera, la marca del despacho. Por lo tanto, es como una familia y si potenciamos a sus abogados, en el marco de esta lealtad, insisto, pues se potencia la marca del despacho y viceversa. ¿Y eres No más hay que partidario de lo uno o de lo otro, Francesc? Es decir, que la marca de despacho al final prevalezca sobre el profesional o al contrario, intentar que el profesional genere la marca del despacho. En despachos grandes es prioritario desde mi punto de vista la marca del despacho. Pero si entendemos por marca personal, gestión de marca personal, encontrar la mejor versión de cada profesional desde el punto de vista del mercado y ayudarle a desarrollar su talento diferencial, que es innato el talento, y con competencias, formar determinadas competencias. Y si entendemos por ello también ayudarle a descubrir aquel factor, normalmente uno, que nos frena en la vida profesional, porque miramos hacia otro lado en lugar de trabajárnoslo. Y si una vez hecho esto, pues comunicamos de una manera con mesura, como diría Aristóteles, ¿no? Entre el exceso y no comunicar nada, pues está la virtud en la mesura. Pues esto para mí es lo adecuado en todo despacho de abogado. Y en los pequeños, por supuesto, y en los unipersonales todavía más. Aquí la marca personal es absolutamente trascendental. Porque ¿qué pasa si un despacho es percibido como que tiene abogados de referencia? Pues que probablemente le irá mejor porque la gente confiará más en él. ¿Te ha respondido Arturo? ¿Te presentan como AJM Abogados o como Arturo Ortiz? A día de hoy, Pues ambos, yo digo que ambos. a veces es complicado decidir cómo en un determinado ámbito qué eliges potenciar. Francesc. Si os doy mi opinión desde la sinceridad, Arturo, aquí. Sí. A ver, las siglas que utilizan muchos despachos no ayudan al posicionamiento de los despachos. Y el posicionamiento quiere decir ocupar un lugar en la mente de los clientes potenciales. Adiós, pues AJM o H, que Claro. tú lo tienes todo en siglas. Claro, entonces como AJM, aunque tengáis la marca registrada, pues bueno, es una sigla que no ayuda a esta memorización y la podría tener cualquier despacho. Pero en cambio, Arturo Ortiz, pues solo hay uno, más con tu apellido todavía más, pues tú, para mí, eres el factor decisivo a la hora de potenciar la marca del despacho. Aparte, el despacho en sí no es un ente vivo, digamos, la persona directamente, evidentemente que sí que lo es.
pero lo de tantas siglas es porque he decidido separar la labor de mediación que la de estrictamente jurídica. Efectivamente. Bueno, ya hemos aprovechado para JM Abogados y AOH Mediadores, pero ya saben que al final liderados ambos por Arturo y en esas dobles vertientes. Francesc, vamos a intentar generar esa marca y que además sea competitiva, aporte ese valor, ese prestigio, esa diferencia. ¿Cuáles serían las claves? Por intentar ser concisos y claros. Vamos a dar unas pautas. A ver, normalmente se entiende por gestión de marca personal presencia en redes sociales actualmente. Esto es táctico, es contacto con el mercado. Ahora, desde mi punto de vista, esto no funciona. Lo primero es la toma de conciencia de aquello que conviene potenciar o mejorar. Para ello, pues hay que tener un método para que el profesional o el conjunto de los profesionales se descubran y puedan encontrar su mejor versión desde el punto de vista de mercado. A partir de aquí hay que elaborar una estrategia de posicionamiento de los abogados y del despacho en el mercado con diferentes acciones que pueden implicar pues, presencia en un medio de comunicación como el vuestro, en prensa escrita, en impartir determinadas charlas, pero siempre habiendo formado a los profesionales en habilidades que en general son comunicativas o de influencia, es decir, comerciales específicas para abogados. Por lo tanto, primero, toma de conciencia, una radiografía de la situación, seria, objetiva, profunda, y luego una formación específica para aquello que se quiere conseguir, un plan de acción para conseguir también la generación de hábitos positivos y el compromiso de los abogados y del conjunto del despacho, porque si no, el día a día se come a los abogados y cualquier excusa es buena para no hacer aquello que ellos mismos pues, han definido que tienen que hacer en el plan de acción del despacho. Además, ahora que ya en muchos despachos jóvenes la principal fuente de entrada de clientes son las redes sociales, internet y la publicidad a través de Google. Es que yo creo que en el mundo la publicidad en medios tradicionales, también porque somos digitales, porque la actualidad también y estos tiempos te lo exigen, pero que es importante. Es así, ¿no? Yo creo que ya es algo imprescindible, Francesc, que lo compartes. Sí, y aquí la clave es, según el cliente ideal que queremos tener, pues buscar los canales que más confianza le transmiten. Es decir, si el cliente potencial pues confía básicamente en redes sociales, pues acerquémonos a él o a ella a través de esos canales. Y si no, pues bueno, pueden ser los tradicionales, formar parte de un club empresarial, por ejemplo. Sí, al final hacer el estudio previo de mercado, saber a quién nos dirigimos y cómo podemos llegar a él. Claro, que no es lo mismo cuando nos marcamos un perfil de posible cliente que otros diferentes, claro. Exacto, porque se confía mucho en la intuición y en determinados consejos que a veces que otros abogados nos dan, pero los abogados en general son muy buenos para aportar consejos relativos a lo jurídico. Ahora bien, entre nosotros, y salvo excepciones, para asuntos como el que nos ocupa, pues generalmente no lo son tanto. ¿Verdad lo que decíamos al principio? Que es que son mentes muy distintas, las que tienen que tener ciertos tintes, como le decíamos a Cristina, de creatividad y un cierto don de distinción de lo que es una mente puramente jurídica, que sois muy cuadriculados y además es verdad que muy tradicionalistas y muy reticentes a introducir mecanismos y diferencias, ¿no? Sí, y hay que dar pasos. Yo creo que esto es bueno, porque en general, pues, a ver, como comentaba Cristina, pues ha mencionado a Baltasar Gracián, creo, al maestro del arte de la prudencia. Que por cierto, ¿no? está todavía con nosotros Cristina y con toda libertad y tu permiso, disculpa, Francesc, que si quieres puntualizar, intervenir, apostillar, ya sabes, que estás en casa. Sí. Pues, a ver, Baltasar Gracián, paisano de mi padre, salvando las distancias, de Belmonte de Gracián o de Calatayud, pues yo creo que hay muchos abogados que siguen sus consejos y en general, a ver, la inteligencia del abogado, ¿no? La psique del abogado, pues está basada mucho en la prudencia, ¿no? Entonces, a ver, lo mismo para un posible servicio de marketing o de comunicación. Los servicios que se den a los clientes hay que adaptarlos a la personalidad de los clientes. Y no al revés. Entonces, insisto, un marketing jurídico, por ejemplo, o una gestión de la marca personal basada en el exceso de comunicación, pues es contraproducente. ¿Por qué? Porque la mayoría o muchos clientes potenciales pueden pensar que ese abogado
o esa abogada, pues lo que no tiene tiempo para asesorar realmente con calidad a los clientes, o que sencillamente busca el cariño, la estima, el reconocimiento pues de los demás. Cuando todos ya somos mayorcitos, y estas cosas pues ya es bueno que no las tengamos trabajadas o por lo menos algo trabajadas. Ujú. Bueno, yo creo que por lo menos ya tenemos con nitidez unas primeras premisas. Arturo, ponte a trabajar, ¿eh? Que ya por lo menos el prestigio y la marca la tienes, pues ya sabes. Francesc Domínguez, ha sido de verdad un placer, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar pronto, porque efectivamente ya en tus contenidos hemos visto ese interés que hemos contrastado hoy, así que esperamos que te incorpores a esta familia. Encantado, un abrazo y felices Navidades. Gracias, Igualmente. igualmente. Felices fiestas, Francesc, un placer. Bueno, y estamos intentando restablecer la comunicación con nuestro catedrático Javier. Si hemos hablado con él, ¿no, Pedro? Estamos en vías, estamos en ello. Venga, pues a ver si intentamos robarles esos segundos, esos minutitos que necesitamos para terminar de contactar con Javier. Y mientras teníamos que darles, como siempre, nuestros consejos. Primero, empezando por recordar esa ley de segunda oportunidad, Arturo, que tanto bien y tanta necesidad existe todavía a día de hoy en la sociedad, y eso sí, tiene que ser con manos profesionales, así que nomasendeudamiento.com, como despacho especialista, son sus profesionales para gestionarles esa ley de segunda oportunidad. En los casos de deudas, de problemas de liquidez, pues ya saben que existen desde las refinanciaciones de esos débitos hasta la condonación de algunas de las deudas, soluciones patrimoniales, en definitiva, alternativas para poder empezar de cero, pero pónganse en manos de expertos. No más endeudamiento. El teléfono directo es 91 999 32 50, repito, 91 999 32 50, y la página web nomasendeudamiento.com, repito, nomasendeudamiento.com. Y faltaba también por hablar de ese programa interesantísimo de coaching y mentoring que ha puesto en marcha Arturo desde su división de AOH Mediadores. Nos decía antes Francesc que es que no dais de sí. La frase de Arturo es no me da la vida. Esa la escuchamos mucho, que es cierto, con lo cual... Como acaba de decir Francesc, el día a día me come. Efectivamente, claro, y es que estáis necesitando mucho a veces ese apoyo de coaching, de mentoring, para poder gestionar bien ese tiempo, ser productivos, ser eficientes y sobre todo que ello no pueda también con vosotros, ¿no? Bueno, y luego también es una profesión pues que a veces pues da muchos sinsabores. Uno se lleva pues grandes decepciones o se enfrenta a problemas de los demás que a veces a uno mismo le superan, le llegan al alma. O sea, que es que no se gestiona solo el estrés, entiendo, y esto es apasionante, que gestionáis desde la frustración hasta pues un poco también el ritmo de vida que lleváis, cómo podéis llegar a personalizar y a empatizar con ciertos casos. Todo eso se aborda. Todo eso hay que aprender a gestionarlo, es decir, porque pues como ocurre con los médicos, es decir, si te vas a desmayar viendo la sangre, pues búscate otra profesión. Pues aquí muchas veces tratamos problemas muy profundos y trabajamos con la desgracia de la gente. Que se ha quedado a veces en situación, pues mira, con la ley de segunda oportunidad, pues gente llorando de que no puede, de que la vida le ha venido mal, ha quebrado, pero que él quiere pagar, y eso llega al corazón. Y muchas veces no es fácil superar o enfrentarte a determinados problemas. Bueno, y ya hemos hablado del ámbito financiero, pero ya en el familiar, mira, en el penal, tremendo. Bueno, dicho lo cual, ya saben, programa de coaching de Arturo Ortiz. Vamos a ponerte el nombre y ya vamos a generar esa marca como se debe en su división de AOH Mediadores. Y ahora sí, qué ilusión, qué alegría y qué honor. Javier Díaz de Reborio, te tuteo y te llamo Javier porque aparte somos amigos desde hace muchos años y no puedo decir que tú has estado a mi lado, yo al tuyo, siendo de verdad, bueno, una de tus admiradoras mayores. Es catedrático en Derecho, doctor honoris causa, conferencialista además en todos o muchos de los países del mundo. El prestigio y la reputación de Javier Díaz de Reborio en Derecho Constitucional, bueno, pues es infinita, con lo cual para nosotros es un privilegio tenerte y menudo elenco completas. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alexia, ya con esa presentación. A ver, ya no sé qué
¿Qué puedo decir? No, gracias por la invitación y por supuesto siempre es un placer acompañaros y aportar aquí pues un granito de arena en lo que necesitéis. Gracias, Javier. Pues fíjate si te necesitamos. Madre mía, lo que está ocurriendo, y yo quiero ya, sin entrar en mucho detalle, saben, y ha sido el tema troncal que les venimos anunciando, pues toda la actualidad que acontece en relación a la decisión del alto tribunal, del Tribunal Garante Constitucional con respecto a las iniciativas gubernamentales, la discusión que se ha planteado, que al final lo que está cuestionando es a los principios de Montesquieu, la separación de poderes y por tanto la esencia de nuestro Estado y nuestra democracia, Javier. Los juristas puros y sin entrar en ninguna discusión que no sea jurídica, tenéis que estar preocupados, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que sucede es que hay una preocupación previa, que yo creo que eso sí es grave y es importante, ¿no? Una preocupación previa, primero por el tema de la renovación de las instituciones, que verdaderamente pues se viene retrasando, no se resuelve, parece que los acuerdos son imposibles, pero luego, como yo digo muchas veces, no hay nada que vaya tan mal que no pueda empeorar. Entonces, claro, si las medidas o las propuestas de reforma que se vienen haciendo pues al final lo que conducen no va a ser a que las instituciones, como ahora sucede, que no es positivo, ¿no? Pero se reparten progresistas, conservadores, no, sino que al final sea un dominio por parte, pues, por el Ejecutivo y de una mayoría parlamentaria, eso es problemático. Pero ya eso con ser grave, que es el fondo del asunto, ni siquiera es lo que aquí se ha abordado, sino una cuestión de procedimiento que en definitiva pues tiene que ver con la posibilidad de presentar, de admitir enmiendas que no tienen nada que ver con el contenido del proyecto. Entonces, bueno, pues yo creo que el Tribunal Constitucional ha estado a la altura, bueno, diciendo algo que ya ha dicho muchísimas veces y la única novedad en este caso, que en términos jurídicos pues sí conviene destacar, es que lo ha dicho mediante la adopción de unas medidas cautelarísimas. ¿Para qué? Pues para impedir que suceda lo que ha sucedido otras veces que lo ha dicho, y es que ya lo hace a través de un recurso de inconstitucionalidad, lo hace 7 u 8 años después y ya la ley no se puede tocar. Al final se dice, bueno, esta ley fue inconstitucional porque se admitieron unas enmiendas que no deberían haberse admitido, pero ahí se queda. Entonces, en este caso, bueno, pues los recurrentes, que al final es una minoría parlamentaria, que son unos diputados que representan a los ciudadanos, con lo cual al final el derecho que se ha violado pues es el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes. ¿Por qué se viola? Pues porque si esto va por una enmienda, a su vez tú no puedes presentar una enmienda. Estás suprimiendo el debate. Estás metiendo por la puerta de atrás unas reformas importantísimas y, bueno, pues al final el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es decirlo y sí, por primera vez con matices, intervenir de una manera inmediata. Digo con matices porque ya lo había hecho en el Parlamento de Cataluña en otras ocasiones en el asunto, digamos, de afectar o suspender plenos. Es verdad que es la primera vez que se hace en las Cortes Generales y en un procedimiento legislativo. Claro, perdón, Javier, sí. Discúlpame que te interrumpa, por favor. Por sintetizar, ojalá tuviéramos nuestro programa de 2 horas de actualidad con todo el tiempo por delante que tantos años hemos compartido, porque es que podríamos hacer el monográfico las 2 horas sobre este tema y bueno, teniendo a Javier. Pero por intentar simplificarles mucho y contextualizar, lo que ha ocurrido al final, Javier, es que se ha tratado no solamente de reformar el Consejo General del Poder Judicial a través de la designación directa por parte del Gobierno, a través de esas enmiendas, por tanto, de la puerta de atrás a la que te referías, cuando se daba por hecho que ya esto salía adelante, el Tribunal Constitucional lo paraliza, respuesta del Gobierno, no solamente, y ahora vamos a intentar que nos expliques a través de qué mecanismo jurídico vamos a conseguir que esas aprobaciones se lleguen, sino que a continuación también vamos a reformar el propio Tribunal Constitucional. ¿Esto es viable? ¿Es susceptible de ocurrir y por tanto de empeorar lo que estamos viviendo? Sí, a ver, yo creo que ahora el resultado va a ser que lo mismo se va a tramitar como proposición de ley, no como proyecto, que por lo menos tendría que venir acompañado de dictámenes, que es verdad que en una proposición de ley no son obligatorios y en un proyecto de ley sí, pero claro, ya no, esto nos habla bastante, porque estos dictámenes serían del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y pues es bastante probable, es casi seguro que señalarían que hay problemas de inconstitucionalidad también en el fondo, es decir, que en el futuro esto se va a tener que declarar inconstitucional. Entonces, bueno, pues es verdad que lo que puede suceder
es que al final esto se tramite como proposición de ley, se apruebe, porque ahí el tribunal ya no puede intervenir hasta que no se convierta en una ley, y luego, pues en la vía del recurso, dentro de unos años, a saber qué tribunal constitucional puede decir a saber qué cosas, ¿no? Pero bueno. Sobre todo, llegado ese momento, nos podemos encontrar que se haya reformado ya el Tribunal Constitucional, con lo cual, pues los que tienen que volver a dictaminar van a ser los que posiblemente a través de esos proyectos hayan llegado, ¿no? Claro, en fin, vamos a pensar que den juristas que antepongan el derecho y la Constitución a cualquier otra consideración pero aún así sería pues ya dentro de años, ¿no? Porque salvo que el tribunal también se diera ahora aquí una prisa, pero bueno, ya sería con la ley en vigor. Mediando recurso, por otro lado, que tiene que haber quien lo plantee, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que sin duda alguna, si esto se aprueba, aunque sea ahora por otra vía y con un procedimiento adecuado, pues entonces no habría objeciones de procedimiento, pero entraríamos en las objeciones de fondo. Lo importante es decir también que el Tribunal Constitucional no ha paralizado, o sea, simplemente contar las cosas como son, no ha paralizado el procedimiento legislativo ni está impidiendo que el legislador legisle. Solo ha dicho que esas dos enmiendas no se pueden tramitar como enmiendas. Y que en este momento, por lo tanto, como estaban como enmiendas y estaban aprobadas, hay que quitarlas. Y a partir de ahí el legislador puede seguir con el resto del proyecto y puede, pues eso, convertir estas enmiendas en una proposición y entonces entraremos en el fondo, ¿no? Que yo creo que el fondo, pues a su vez tiene motivos de inconstitucionalidad muy, muy sólidos. Pero ya veremos cuándo se declara esto y cómo. Y como tú bien dices, veremos, en fin, como comento, pues ojalá, ¿no? Que los juristas actúen como tales, pero veremos. A mí, bueno, es una de las cosas que comenta Javier, ya lo hemos denunciado aquí este problema alguna vez cuando hacíamos los resúmenes de legislación, que en una ley de transporte aparecía una modificación del Código Penal, unas ayudas para las Olimpiadas de no sé qué, aprovechaban, metían ahí en un cajón desastre, que espero que alguna vez pongan coto a esa técnica legislativa, pero lo que más me preocupa es que de que los miembros del Tribunal Constitucional se elijan por una mayoría simple de personas, influye mucho en la independencia de las personas que pueden actuar ahí y de que se elijan personas de consenso en vez del comisario político de turno, porque pues como querían meter al que había sido ministro de Justicia de ese gobierno o de otro cualquiera. Y creo que la clave, nos estamos jugando la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional. No sé cómo, Javier. Sí, lo veo tal cual, Arturo, y yo creo que hay algo que decir que es importante, ¿no? Para los oyentes, que esto no es un procedimiento que alguien se inventa un procedimiento para decir, es que hay que seguir esto y si no te lo has saltado, pero que sea pura forma. No, aquí la forma es esencia, porque la forma, es decir, este tipo de procedimiento es lo que está para salvaguardar la democracia. Entonces, me parece muy molesto y muy ofensivo que se diga que el Tribunal Constitucional ataca a la democracia cuando lo que está haciendo es defenderla, porque una cosa es la democracia y otra cosa es la tiranía de la mayoría. La tiranía de la mayoría es que la mayoría diga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y en cambio la democracia es un sistema que obviamente implica el gobierno de la mayoría, pero implica el respeto a la minoría, implica la obligación de debate, implica la obligación de respetar el pluralismo político, ¿no? Que es lo que aquí se ha saltado. Y es decir, oiga, aquí por lo menos usted tiene que escuchar, tiene que debatir y luego votaremos, ¿no? Y luego votaremos. Entonces, yo creo que es muy importante que se entienda que aquí el problema ha sido de violación de derechos fundamentales y de violación de principios democráticos, y el Tribunal Constitucional, actuando como ha actuado, no solo no ataca a la democracia, sino que la está defendiendo, pero la está defendiendo en el verdadero sentido de la democracia, que es el pluralismo, que sí, es el gobierno de la mayoría, pero sobre todo es el respeto también a la minoría, ¿no? No se puede decir más claro ni explicar mejor, Javier, con lo cual no me permito añadir nada salvo darte las gracias. De verdad es un regalo tenerte, esperamos contar contigo cuando tu agenda te lo permita, y gracias también personalmente porque me ha gustado muchísimo volver a verte. A ver si la próxima vez es dándote un abrazo. Pues muchísimas gracias, Alexia y Arturo, ha sido un placer para mí y bueno, me he entrado un poquito tarde, lo siento por un problema meramente técnico, pero siempre que queráis estoy a vuestra disposición, por supuesto. Millones de gracias, Javier, te vamos a requerir y mucho, como tú sabes y bien prevés. Gracias, hasta muy prontito, un abrazo, y a María José. Bueno, señores... Un abrazo.
Gracias a todos ustedes. Fíjense qué broche de oro hemos puesto desde el inicio hasta el final del programa. No podemos tener un grupo de colaboradores, de invitados mejores, de mayor prestigio. Así que gracias porque ellos han conseguido el éxito de una temporada más de un programa que se ha convertido en referencia, que nos está dando tantas alegrías inesperadas porque hasta nosotros éramos escépticos. ¿Y quién nos iba a decir, señores, a por el tercer año? Porque en cuanto termine iremos a la cuarta temporada ya y esto va volando. Parece que suena muy lejano, nos vemos el año que viene, pero no, que el día 12, tan solo el día 12, estamos de vuelta, Arturo. Estamos de vuelta y verás con qué tema te voy a sorprender. Sí, mutuamente vamos a tener, ya verán, sorpresas, que no dejamos de trabajar, que seguimos ahí. Recuerden que a su disposición los podcasts, que tienen además el boletín jurídico en versión impresa en el blog de AJM Abogados para que puedan consultarlo, que en definitiva este tiempo seguirán al día y al ladito de esa actualidad jurídica y nosotros pues con mucha ilusión preparando el siguiente año. Muchísimas gracias, tenemos un poco de prisa, ¿sí saben por qué? Porque nos vamos a celebrar la Navidad, el equipo de este programa, hoy es nuestra quedada de empresa, con lo cual ya estoy viendo a todos poniéndoos la chaqueta. Oye, vamos a cerrar el programa, ¿eh? ¿Qué pasa? Por lo menos decir adiós, señores, con todo el cariño. Darles las gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Cuánto cariño, cuánto apoyo y cuánto seguimiento. Muchísimas gracias, de verdad. Pasen unos días preciosos. Les deseamos toda la salud, toda la suerte y, en definitiva, que el próximo año vengamos cargados, ante todo, de buenas informaciones en nuestro terreno y en todos. Arturo, gracias por tu gran trabajo. Disfruta también estas fiestas, descansa, que te lo has ganado. Y, señores, diviértanse, estamos en contacto. Felices fiestas y felices vacaciones a quienes las tengan. Nosotros nos vamos. Adiós.